Vamos a ver todos los objetivos específicos que queremos para este capítulo. Vean que el primero sería definir y aplicar los conceptos de presión y densidad, o sea, tienen que entender bien cuáles son estos conceptos, definir y aplicar el concepto de gravedad específica, no confundirlo con la gravedad terrestre, porque en los exámenes siempre lo confunden, analizar la variación de la presión con la profundidad en un fluido en reposo, ¿verdad? Fluido en reposo, ¿verdad? No vamos a ver la variación de la presión en un fluido que, no esté, que esté acelerando así, deducir y aplicar las ecuaciones de presión en función de la profundidad, citar y aplicar el principio de Pascal, saber qué significa, distinguir entre presión manométrica y presión absoluta. Es importante, ¿verdad?, que manejen los conceptos teóricos porque puede venir todo esto en el quiz. Enunciar y aplicar el principio de Arquímedes, citar las características generales del flujo de los fluidos, conocer el concepto de líneas de corriente, aplicar la ecuación de continuidad a problemas simples y deducir y aplicar la ecuación de Bernoulli en la solución de problemas, que esto ya es más de solución de problemas. Entonces esto es como lo que se les está pidiendo de este capítulo. Entonces, para empezar, empezamos con un concepto que es densidad, que ustedes han visto desde cursos anteriores. Lo conocemos entonces como la propiedad que tiene una materia, un material, ¿verdad? Y se va a definir como la masa por unidad de volumen. Entonces, eso sí, vamos a trabajar materiales del tipo homogéneo, como el hielo o el hierro, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que estos materiales tienen la misma densidad en todas sus partes. ¿Qué significa? Que si tengo un clavo o tengo un pedazo grande de metal, pero son de los mismos materiales, entonces ambos tienen la misma densidad. Y vamos a usar esta letra, que es una letra griega que se llama Rho, ¿verdad? No la confundan con la P de presión. Entonces, esa va a ser la letra que vamos a usar para la densidad. Y podemos decir que si una masa M de material homogéneo tiene un volumen V, entonces su densidad es esta, ¿verdad? No siempre la densidad es solo masa entre volumen. ¿Cuándo no es así? Cuando la masa no es fija, sino que es un material que tiene una masa variable, entonces ya no podemos definirlo así. Pero si la masa es homogénea y tiene un volumen ya determinado, ambos son constantes, entonces nuestra densidad la podemos trabajar de esta manera, que así es como la vamos a trabajar nosotros. Entonces, algunas características importantes, ahí se las coloco, es que dos objetos hechos del mismo material van a tener entonces la misma densidad. No importa qué masa tenga o qué volumen diferente tengan. Ahora sí, ¿qué es gravedad específica? Vamos a conocer gravedad específica como una razón. Recuerden que una razón se refiere a una división entre la densidad del material y la del agua. O sea, entonces si ustedes quieren saber cuál es la gravedad específica del hierro, entonces sería la densidad del hierro dividido entre la densidad del agua. Pero ¿cuál agua? Porque hay muchas aguas, agua salada, agua dulce, ¿verdad? En este caso sería una agua que tenga esta densidad, 1000 kilogramos entre metros cúbicos. El número que me dé esta división no va a tener unidades, porque tenemos densidad en el numerador, densidad en el denominador, las unidades se cancelan. Entonces, lo que me da es lo que conocemos gravedad específica. Un ejemplo, ¿cuál sería la gravedad específica del agua? Y sería la densidad del agua entre la densidad del agua. De ahí, los dos son iguales, entonces esto entre esto me da 1. Entonces, entre más cerca a 1 sea la gravedad específica, más parecido es al agua ese material. Entonces, la densidad de algunos materiales también varía de un punto a otro dentro del material. Entonces, nosotros vamos a usar un término de densidad que se conoce como densidad media, que entonces con esa densidad media yo puedo decir, entonces la densidad de este material es este dato, ¿verdad? Un dato constante. La densidad de un material, entonces, va a depender de factores ambientales, como la temperatura y la presión, ¿verdad? Entonces, esto es importante saberlo, ¿verdad? Que va a depender de estas dos variables. Para nuestros problemas, no lo vamos a usar como un valor variable, sino como un valor constante. Les pongo este ejemplo, por si en algún momento quieren hablar de densidad en el colegio, entonces es un experimento vacilón, en donde pueden, que me imagino que muchos lo han hecho, donde tienen agua, ponen un huevo dentro del agua y le echan sal y entonces el huevo ya sube, ¿verdad? Entonces es una forma de ver cómo al cambiar la densidad del agua, la, la densidad del huevo llega a ser menor a la del agua y entonces el huevo sube, ¿verdad? Entonces es como muy bonito para introducir este tema en el colegio.
Ok, esta tabla es importante que la tengan a mano, ya sea para la evaluación de videoconferencia o para el quiz, ¿verdad? Donde viene la densidad de todos los materiales. Entonces son densidades, valores de densidad media, que vamos a tomar como constantes. Y vean que, un ejemplo, vamos a ver acá, el, el oxígeno tiene 1.43, el aire 1.29, o sea, son valores pequeños para densidad. Tienen que manejarlos en el caso de los gases y en el caso de los sólidos. Tener a mano la tabla cuando hacen problemas, porque no necesariamente le vamos a dar el dato en el inciso, ¿verdad? Suponiendo que ustedes pueden buscarlo de la tabla. Ok, otro aspecto teórico importante es lo que conocemos como presión en un fluido. Entonces, ¿qué sería la presión? Entonces, una forma de definir presión simple que se ve en el colegio es esta de acá abajo, que la presión en un área determinada va a ser la cantidad de fuerza que se está aplicando en esa área. Entonces, solo es dividir fuerza entre área, ¿verdad? En este caso. Eh, Sin embargo, la definición real de presión es esta otra que tenemos acá. Vean que entonces la presión es una derivada, es derivar la fuerza con respecto a un área, ¿verdad? Lo que pasa es que en nuestros problemas la fuerza va a ser que estamos aplicando, vamos a utilizar una fuerza constante y vamos a usar un material que no se deforme, entonces su área va a ser constante, entonces esta fórmula se convierte en F entre A, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra cosa importante que les pongo acá es que ustedes tienen que manejar muy bien pasar de pascales a, a atmósferas, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Y todas estas conversiones, ¿verdad? Una atmósfera, ¿cuánto equivale a esto en pascales? Tengan bien en cuenta esto, porque no pueden mezclar esas unidades. Y lo que les coloco acá, vamos a ver cuando un fluido dice que ya sea líquido o gas, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. Entonces, en esos casos, nuestra presión sería fuerza entre área, que sé que yo tengo aquí un cubo, alguien aplica aquí una fuerza y esa fuerza se aplicó en esta área determinada. Entonces, la presión que se está aplicando ahí sería la fuerza que se aplicó entre el área. De aquí pueden salir muchos problemas de marque con X, ¿verdad? De esta fórmula sencilla. Tienen que manejar bien el funcionamiento de estos dos instrumentos, de lo que es el manómetro de tubo abierto y el barómetro de mercurio, ¿verdad? Su funcionamiento. Vean que el manómetro en la teoría habla de que en los puntos de igual altura, vean este que dibujo acá en rojo y este que está acá en rojo, esos dos puntos tienen la misma altura. Entonces, en esos puntos, al estar a una misma altura, debería de existir una misma presión. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, como estos dos puntos tienen una misma presión, ¿verdad? Entonces voy a ponerle a este punto 1 y a este punto 2. Entonces, si tienen la misma presión, en el punto 1 se va a incluir la presión que hay dentro de este balón, que normalmente se mete aquí gases desconocidos para conocer cuál es su presión. Y en el punto 2 se va a incluir la presión atmosférica. Entonces, al conocer la presión atmosférica, cuánto columna de agua o de líquido hay, ¿verdad? En esta parte encima del 2, entonces ya podemos despejar cuál es la presión desconocida. Entonces, ¿cómo se hace? Igualando las presiones en el punto 1 y el punto 2, ahí las tenemos, ¿verdad? Entonces, vea que en el punto 1 sería P más densidad por gravedad Y1, y en el punto 2 sería la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por Y2. Entonces, lo que hace uno es despejar nada más la P que necesita. ¿Cuál sería? Esta P. Entonces, P sería igual a todo esto. Claro, para poder usar este instrumento, el instrumento tiene que conocer los demás datos. Y de esta forma uno encuentra cuál es la presión desconocida. Entonces, si en un problema le sale un instrumento de estos, pueden usar este despeje y nada más sustituir la presión atmosférica, la densidad de líquido que hay dentro, la gravedad en el planeta en el que están y las alturas, que esas alturas se tendrían que dar. Ahora, con respecto al barómetro de mercurio,
es un poco más conocido, el barómetro de mercurio, nada más, ¿verdad? Vea que es como un tubo de ensayo grande, colocado al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la atmósfera empieza a hacer presión acá en este líquido, y al hacer presión en este líquido, entonces hace que el líquido empiece a subir. Sube por este tubo, y la cantidad de centímetros o milímetros que suba nos puede ayudar a determinar cuánto es la atmósfera. Entonces de ahí sale el término pascales, ¿verdad? Entonces la atmósfera vino, empujó el mercurio y lo subió y lo subió y lo subió una cierta cantidad en milímetros. Entonces por eso hay una unidad de presión que es milímetros de mercurio, que fue la cantidad de milímetros que subió el mercurio cuando la atmósfera lo empujó, ¿verdad? Entonces eso es un barómetro. ¿Estamos bien? Sí. Aquí les pongo otros dibujos, esto es de otro libro, solo para que lo tengan claro, ¿verdad? Aquí está otra vez el que vimos antes, el manómetro. Está aquí otra vez la presión barométrica. Y hay uno nuevo, que ahorita lo vamos a ver más detenidamente, que es la conocida presión manométrica. Ahorita hablamos de ella. Ok, ahora vamos a hablar un toquecito de la ley de Pascal. Aquí interesa esto que está acá, ¿verdad? Se los coloco ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que saber que la ley de Pascal lo que me está diciendo es que la presión que yo aplico a un fluido encerrado se va a transmitir por todas las partes del fluido sin disminuciones, sin aumentos y por las paredes del recipiente. Entonces, les pongo ese dibujo que viene en el libro porque si un carro está aquí, ese carro, ¿verdad? Tiene un cierto peso, el peso va hacia abajo y ese peso aplica una fuerza a este, a este, a este material de acá y eso empuja el agua, ¿verdad? Entonces, al aplicarse una fuerza en esto que tiene un área, una cierta área determinada, entonces está generando una presión. Entonces, la presión que se genera tiene que haber una misma presión que en la parte B. Eso es lo que me dice el principio Pascal. ¿Cómo se vería esto en ecuaciones? Pues de esta manera. Esa misma presión, recuerden que presión es fuerza entre área, entonces me estaría diciendo que la fuerza 1 sería la fuerza de acá, que se aplica en esta área determinada va a ser igual a la fuerza 2 que se aplica, ¿verdad? Que está aplicando el carro, el peso del carro en esta otra área determinada. Y de eso nos sale esta ecuación. Y vean que es una ecuación sencilla si tienen varios datos. O sea, un ejemplo, aquí ponen el despeje de si ustedes necesitaran encontrar la fuerza 2. Entonces nada más es un despeje donde usan estos dos de acá y despejan F2, que A2 está dividiendo, entonces lo mandan a multiplicar con el F1, ¿verdad? Que es A2 por F1 y entre A1. Y de esa manera encuentran la F2. Entonces esto es una ecuación muy útil que se va a estar usando bastante. Y la imagen se los explica, vean. Punto 1 dice, se aplica una fuerza pequeña en este lado. El punto 2 dice, la presión va a tener el mismo valor en todos los puntos a la misma altura en el fluido. Entonces, eso es lo que habíamos visto antes con el manómetro. Entonces, si aquí tenemos una cierta altura, aquí está a la misma altura, entonces todo esta línea de acá tiene la misma presión. Qué sé yo, toda esta otra línea de acá, todos esos puntos tienen la misma presión. Y en el 3 dice que al actuar sobre un pistón con una mayor área, entonces la presión produce una fuerza capaz de sostener al móvil. Vean que la presión es fuerza entre área. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el área del pistón? Disminuye la presión. Entonces, disminuye la presión que se necesita para movilizar el embudo. Entonces, se necesita menos fuerza. Por eso, acá el embudo es más grande. ¿Verdad? Entonces, traten de tener esto claro, lo que es la ley de Pascal, el dibujito también y cómo usar esta fórmula, ¿verdad? Que tenemos acá. Otras fórmulas, ¿verdad? Gracias a la ley de Pascal son estas de acá, ¿verdad? Más que todo esta. ¿Saben qué es P? P es la presión que hay en un punto determinado, ¿verdad? La presión. Que en este caso se le conoce como presión manométrica.
¿Qué es O, presión total? ¿Qué es la P sub 0? Sería la atmosférica, la de la atmósfera, ¿verdad? ¿Y qué es densidad gravedad por altura? La debida a la columna de aire o columna del fluido, ¿verdad? Porque puede ser que encima tengamos aire o sea un líquido o aceite o lo que sea, ¿verdad? Entonces P, la presión absoluta y atmósfera, y la debida a la columna del fluido, que ahí nos podemos devolver un toquecito rápido a este instrumento de acá. Entonces si yo estaba en este punto aquí, ¿qué tenía encima? Tenía esto, densidad gravedad por altura, que es la presión debido a este líquido que está acá, y luego tenía la atmosférica, que, bueno, en este caso de acá, en vez de atmosférica tendría la que tenga acá este cierto gas, ¿verdad? La del desconocido. Si nos vamos al otro punto, tendría todo esto, que sería la densidad de gravedad por la altura, ¿verdad? La de la columna del fluido, y acá la del otro gas, que en este caso sería el gas de la atmósfera, para que tengamos claro esta ecuación. Ahora sí, tienen que entender entonces la diferencia entre presión absoluta y presión manométrica, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo claro de las llantas. La presión que se mide en una llanta es la presión que hay en el interior, sin contar a la atmosférica. Entonces, veamos acá estas características. Dice que el exceso de presión más allá de la atmosférica es lo que se le suele llamar presión manométrica. Entonces, yo tengo una llanta, aquí es una cierta presión dentro de la llanta y afuera tenemos una presión atmosférica. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión que hay solo dentro de la llanta, entonces estaría hablando de una presión llamada manométrica. Si yo quiero saber cuál es la presión que hay en el exterior de la llanta, entonces es la atmosférica. Si yo quiero ver cuál es la suma de ambas, entonces tendríamos lo que le conocemos como presión absoluta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si la presión atmosférica y la presión manométrica en la llanta son iguales? Pues nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la presión dentro, digamos, voy a ponerle aquí PM, que la presión manométrica, bueno, presión manométrica sea menor que la presión atmosférica? Pues entonces la fuerza de la presión atmosférica va a empujar a la llanta y va a hacer que la llanta se empiece a desinflar y la va a arrugar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Eso es similar cuando ustedes tienen una bomba y la meten debajo del mar, debajo de una piscina. Dentro de la bomba hay una cierta presión, ¿verdad? Vamos a llamarle presión manométrica. Y afuera hay una presión atmosférica. Pues afuera en el aire no le pasa nada, pero una vez que la metemos en agua, adentro la presión del fluido es mayor, entonces va a hacer fuerzas en todos los puntos de la bomba y va a hacer que ella se arrugue, ¿verdad? Que se haga pequeña. Hay experimentos de eso, ¿verdad? Como meter una lata en una profundidad muy grande, entonces la presión que hay fuera de la lata va a ser mayor y arruga la lata. Entonces aquí tenemos esta otra característica. Si la presión es menor que la atmosférica, como en un vacío parcial, la presión manométrica es negativa. Y va a hacer que el objeto entonces se arrugue, disminuya su volumen. Entonces, para entender flotación, ustedes tienen que analizar lo que es el principio de Arquímedes. Este va a establecer lo siguiente: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este va a ejercer una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Así suena un poco extraño, pero ahorita lo vemos en fórmulas y se va a entender más. Acá, digamos, pongo esos dibujos, vean que tenemos un cuerpo dentro del agua y un montón de fuerzas se empiezan a aplicarse al cuerpo. Esa es la fuerza. Eso también es presión hidrostática, pues es presión generada por el fluido en esa agua que está alrededor del cuerpo. Pero vean que eh, tienen direcciones opuestas. Digamos, esta va hacia acá y esta va hacia acá, esta va hacia acá y esta va hacia acá. Entonces al final puede que se cancelen todas. Sin embargo, van a quedar dos, que es la que se ven en esta otra imagen, ¿verdad? Que es la fuerza de flotación, o la que se ve acá pequeñito como una B, fuerza de flotación y el peso del cuerpo. Entonces, cuando esa fuerza de flotación es igual al peso del cuerpo, entonces tenemos un objeto que está
flotando, ¿verdad? No se está movilizando. Si la fuerza de flotación es mayor, digamos, esto es flotando, o sea, no está ni bajando ni subiendo. Pero en el caso donde la fuerza de flotación es mayor que el peso, uy, toquecito, ya me adelanté. Cuando la fuerza de flotación es mayor que el peso, entonces el cuerpo se está moviendo hacia arriba, ¿verdad? Porque la flotación va en dirección hacia arriba. Cuando la fuerza de flotación es menor que el peso, entonces el objeto se está moviendo hacia abajo. Entonces son como tres casos que pasan, ¿verdad? Un ejemplo, cuando una persona se muere en el agua, normalmente los primeros días la persona se hunde porque la persona tiene una cierta densidad y esa densidad influye en la fuerza de flotación. Entonces la fuerza de flotación es menor que el peso. Entonces la persona se hunde. Sin embargo, con el tiempo la persona empieza a descomponerse, los gases dentro del cuerpo hacen que la persona tenga mayor volumen y al tener mayor volumen, entonces le cambia la fuerza de flotación y esa fuerza de flotación se vuelve menor, digo, perdón, se vuelve mayor, entonces la persona después empieza a subir y por eso ya después, pasado un tiempo, encuentran a las personas flotando en la superficie del mar o del lago donde se murió, ¿verdad? Entonces, acá es importante esta nueva fuerza que vamos a representar como fuerza de flotación o simplemente como una V, ¿verdad? Van dirigidas hacia arriba. Y el peso, ¿verdad? Este otro dibujo incluyen también una tensión, que ahorita vamos también a hacer un problema con una tensión, ¿verdad? Y acá lo que tienen que recordar de física 1 son las sumatorias de fuerzas en Y para hacer una sumatoria de fuerzas en Y y despejar lo que se le pregunte, ya sea cuál es la fuerza de flotación o cuál es la fuerza de tensión. Ok, esto de acá se los dejo, ¿verdad? Que es la tensión superficial. Esto ya lo han visto mucho en química, pero les pongo aquí las características, ¿verdad? De la tensión superficial y les pongo este dibujito que venía en el libro. Acá lo importante de la tensión superficial es que nosotros vamos a trabajar problemas donde se va a ignorar la tensión superficial, ¿verdad? Entonces vean las características. La primera nos dice que la tensión superficial se debe a que las moléculas de líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí. Eso lo vemos en la imagen de acá. Hay una partícula y todas las partículas atraen a esa misma en una proporción similar. Entonces hace que las partículas estén distanciadas entre sí, ¿verdad? Pero en la superficie es diferente. Entonces vean que en la superficie ya no hay moléculas aquí arriba. Entonces es cuando esas partículas empiezan a unirse y se forma una cierta cama y esa cama es lo que permite que se dé la tensión superficial. Eso va a explicarnos por qué las gotas de lluvia en caída libre son esféricas, ¿verdad? Una gota esférica significa que todas las partículas que están en el interior se están atrayendo hacia el centro, ¿verdad? La que está acá no se va a atraer hacia afuera, porque no hay partículas, vean que no hay partículas acá. Entonces hace que la gota tenga una, una forma esférica. También explica por qué se usa agua jabonosa caliente en el lavado de la ropa. ¿Por qué? Porque si aumentamos la temperatura, sucede algo vacilón, la tensión superficial disminuye. Entonces, al disminuir, el agua ya no tiene un tamaño limitante y puede introducirse en las partes más pequeñas de la ropa y lavar mejor. Luego también la cantidad, si la cantidad de líquido es muy grande, ¿qué es la cantidad de líquido que sea grande? Bueno, la razón entre lo que es la superficie del líquido y su volumen, si son muy diferentes, entonces, o digo, perdón, si son muy pequeños, entonces podemos decir, o sea, que la superficie sea grande, el volumen sea grande, entonces la tensión superficial es insignificante con respecto a las fuerzas de presión y eso va a pasar en los problemas que vamos a hacer. Vamos a tratar cosas grandes, ¿verdad? Tanques, vasos de agua, no gotas. Entonces, al tratar cosas grandes, vamos a ignorar la tensión superficial y eso va a simplificar nuestros cálculos para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay otro concepto, que ahí hay varios conceptillos que tienen que entender, ¿verdad? Cuando hablamos de flujo de fluido. Entonces, primero, ¿qué es fluido ideal? Entonces, vean que la palabra ideal lo que nos dicen es que el fluido va a ser incompresible. ¿Qué significa eso? Que va a tener una densidad constante, ¿verdad? Su densidad no puede variar. Entonces, nos vamos a imaginar un fluido en donde la cantidad de volumen
o la cantidad de gotas o de H2O en un volumen determinado es relativamente constante. No va a tener fricción interna. ¿Qué es que un fluido tenga fricción interna? Eso es lo que se llama viscosidad. Entonces vamos a ver fluidos sin viscosidad, porque si ya tenemos, digamos, la miel de abeja y vamos a analizar ese fluido, va a ser muy distinto a analizar el agua. El trayecto de una partícula individual en el fluido va a seguir un cierto movimiento y a eso es lo que le llamamos línea de fluido. Entonces, línea de flujo, perdón. Aquí en el dibujo podemos ver las líneas de flujo serían estas que están acá con unas ciertas flechitas de vector. Es un vector porque tiene una dirección, ¿verdad? Esas son las líneas del flujo. ¿Verdad? Vea la que va hacia allá. Ahora, si ese patrón de flujo, ¿verdad? El patrón de flujo significa el patrón que llevan todas esas líneas de flujo, no va a cambiar con el tiempo, entonces decimos que es un flujo estable. ¿Qué pasa si cambia con el tiempo? O sea, que va para allá, luego para allá, luego para acá, para acá. Bueno, eso ya no es un flujo estable, eso se le llama turbulento, es turbulencia. Que ustedes abran el tubo demasiado, entonces todo el agua se va para todo lado. Eso es un flujo inestable. Luego, hablamos de líneas de corriente, ¿verdad? La línea de corriente, ya esto es algo más matemático, digamos, un ejemplo, si la línea de flujo es algo así, entonces las líneas tangente a esa trayectoria van a llamarse líneas de corriente. Entonces, para un flujo como este que tenemos acá, pues las líneas de corriente tienen la misma dirección que, que la línea de flujo, porque la línea de flujo es lineal, entonces ella misma es tangente, ¿verdad? No tiene una forma eh, diferente, ¿verdad? Como para que sus dos líneas sean distintas. Sí, entonces vean, ok, una vez sabiendo eso, vamos a ver dos ecuaciones. Una de ellas es la ecuación de continuidad y otra la de Bernoulli. Entonces, primero hay que entender la ecuación de continuidad y cuando usamos la ecuación de continuidad. Vean que la ecuación de continuidad se usa y es muy útil cuando tenemos un flujo que está pasando por dos áreas distintas, ¿vea? Área 1 y área 2. Entonces tenemos un flujo y conocemos el dato de la velocidad cuando pasó por esa área. Entonces nosotros podemos decir que la multiplicación entre el área por la velocidad es igual a la área por la velocidad en el otro extremo. ¿Qué es eso? Área por velocidad. Bueno, área por velocidad es una cosa que se llama tasa de flujo de volumen. ¿Qué es eso? Tasa de flujo de volumen. Bueno, ¿se acuerdan de cálculo? Una tasa es una derivada de algo con respecto al tiempo, ¿verdad? Las tasas, qué sé yo, la tasa de velocidad, son derivadas, ¿verdad? Con respecto a una variable, que en este caso es el tiempo. Entonces, vean que aquí lo están definiendo como eh, la, cómo cambia el volumen con respecto al tiempo. Entonces, eso sería una tasa de flujo de volumen. Hay otros tipos de tasas, qué sé yo, una tasa de flujo de masa, que sería cómo varía la masa con respecto al tiempo. Entonces, una tasa de flujo de masa sería la derivada de la masa con respecto al tiempo. O este mismo volumen va a tener eh, distintas unidades, ¿verdad? ¿Cómo varía el volumen con el tiempo? Entonces, al final tenemos unas unidades de, puede ser metros cúbicos entre segundo, ¿verdad? O litros entre segundo, dependiendo cómo demos ese volumen. Eso es importante, ¿verdad? Vean que se puede simplificar mucho un problema si ustedes conocen entonces el área 1 y la velocidad que pasa por ahí. Y que conozcan el área 2, se les pregunta cuál es la velocidad en el punto 2, entonces es un despeje sencillo, ¿verdad? Es despejar esta fórmula. Ahora, las características que tienen que tener claro son estas. Primero, la masa de un fluido en movimiento no va a cambiar al fluir. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo un flujo laminar en donde la misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad que sale. Entonces, la masa del fluido, que es la cantidad de masa de agua, va a ser la misma que está entrando que la que está saliendo. Entonces, eso nos permite usar esta ecuación de continuidad.
La tasa de flujo de volumen va a tener el mismo valor en todos los puntos a lo largo de cualquier tubo. Entonces, la tasa de flujo de volumen en este círculo rojo va a ser la misma que la que está pasando acá. O sea, la cantidad de volumen a través del tiempo que pasa acá es la misma en el área 2. Eso nos permite hacer esa igualdad que tenemos acá. Entonces, en un problema se les puede dar la tasa de flujo volumen. Entonces, ya ustedes tienen algo a la par. Tendrían una ecuación así. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por la velocidad 2 igual a dv de t. Aquí estaría la ecuación completa. Y de aquí ya despejan lo que vayan a necesitar. La última característica que les pongo es que si la sección transversal de un tubo de flujo, ¿qué es tubo de flujo? Bueno, el tubo en donde está pasando el flujo, disminuye. O sea, la sección transversal significa, imagínense un área que se hace más pequeña, un diámetro más pequeño. Entonces la rapidez aumenta. Un ejemplo de eso, claro, es cuando ustedes riegan agua a las plantas. Entonces, ¿qué hacen ustedes si quieren que la velocidad del agua sea mayor? Cuando están regando agua a las plantas, le ponen el dedo. Entonces, si le ponen el dedo, lo que están haciendo es disminuyendo el diámetro del área transversal a la manguera, entonces el agua sale más rápido. Me imagino que si lo han hecho. A ver. Entonces, ahora sí, sabiendo esto, podemos hablar de lo que es el principio de Bernoulli. Entonces, principio de Bernoulli. Este señor que está acá es Bernoulli, ¿verdad? Pueden investigar acerca de él, la historia de él es muy interesante. Y lo que nos dice es lo siguiente. La dependencia de la presión con respecto a la rapidez, hay una dependencia, eso lo estamos hablando. Yo le pongo el dedo a la manguera y el agua está saliendo con mayor fuerza, ¿verdad? Y en un área determinado. Entonces hay una dependencia de la presión con respecto a la rapidez. Y eso se deduce de la ecuación de continuidad que vimos anteriormente. Ahora, si un fluido incompresible, ya sabemos que es incompresible, con su densidad, la misma densidad en todas las partes, fluye por un tubo con sección transversal variable, entonces es obvio que su rapidez debe cambiar. Entonces, si su rapidez va a cambiar, entonces ya aparece un término ahí que es una aceleración, porque ahí está cambiando la rapidez del fluido. Ahora, si ese tubo horizontal se estrecha y un elemento de fluido se acelera, entonces ese fluido tiene que moverse hacia una región de menor presión para tener una fuerza neta hacia adelante que lo acelere, ¿verdad? Eso es algo vacilón porque lo podemos ver acá. O sea, si yo tengo un tubo acá y aquí hay un montón de agua, un montón de agua y un montón de agua, el agua va a fluir hacia un lugar de menor presión, donde no hay agua, ¿verdad? Entonces va a fluir. O qué sé yo, no sé si han visto cuando, esto lo hacen mucho en construcción, que tienen un balde con agua, meten una manguera y absorben, bueno, no sé cómo decir esa palabra, ¿verdad? Absorben esa agua, ¿verdad? Con la boca, entonces el agua empieza a subir y empieza a salir. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces está viajando de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Ella siempre va a tender a hacer eso. Entonces eso es lo que está tratando de decir el principio de Bernoulli es que si hay cambios en la sección transversal, vamos a tener diferentes zonas con presiones distintas. Otra cosa es que si la altura también cambia, va a provocar una diferencia de presión adicional. Ya vimos cuál es la presión debida a la altura. Densidad por gravedad por altura. Esa es. Entonces, si tenemos un montón de agua en un contenedor muy alto, no es lo mismo la presión que hay en el fondo del agua a la presión que hay en la parte de arriba. Entonces, todas esas cosillas se dicen en el principio de Bernoulli, pero vean que son cosas heredadas de todo lo que hablamos anteriormente. Esta otra última diapositiva, ¿verdad? Lo que nos va a hablar es más o menos la construcción de la ecuación de Bernoulli. Es algo similar que se hereda de, no se acuerdan de física, no sé si se acuerdan de la conservación de la energía. K1 más 1 más W de otras es igual a K2 más U2, ¿verdad? Si acuerdan de eso, saben que K2 menos K1 es igual a delta K, U1, no, pero U2 menos U1 es igual a delta U. Entonces, conociendo que
el trabajo es esto, ¿verdad? Que el cambio de energía cinética, la energía cinética es esto, y que la energía potencial es esto, sustituyéndolo en esas ecuaciones, ¿verdad? Es como una forma rápida de llegar, llegamos a esto, que es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que tener claro qué son cada una de las variables. No confundan densidad con presión. Entonces, vean que acá en azul les voy a... Pucha, aquí en azul les voy a marcar dónde está la densidad, ¿verdad? Esto es densidad, que es ρ. El otro, que viene con un subíndice, es presión. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, al lado izquierdo de la igual, todos tienen uno, entonces va a ser los datos en un punto uno del objeto que estén analizando. El que tenemos acá nosotros, esta es la parte uno y la parte 2 sería esta. Entonces, la presión uno, pues la presión que hay acá donde está este disco, ¿verdad? Con cierta área. ¿Quién es la densidad? La densidad de este punto. Pero sabemos que la densidad es la misma en ambos lados. La gravedad que hay en el punto uno. ¿Quién es Y1? Bueno, la altura a la que está Y1, vean acá, ¿verdad? Eso va a depender mucho el problema y el dibujo. Ahora, un medio más un medio de la densidad que hay en esta región uno por la velocidad uno a la 2. ¿Cuál velocidad? La velocidad que tiene el flujo en ese punto va a ser igual a la presión 2, la presión que hay ahora aquí en este otro punto, más la densidad que hay aquí en este punto, la gravedad por la altura, que sería la altura, vean acá, del ese segundo punto, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cuál velocidad? La velocidad que hay en este punto, ¿verdad? Entonces, eso es la ecuación de Bernoulli y eso es lo que vamos a usar en uno de los problemas que vamos a hacer. Ahora les dejo acá. Yo sé que no les va a dar tiempo, tal vez a muchos, de hacer todos los problemas, pero es como una base, cuáles son los problemas que más interesa, que pueden tratar de hacer, ¿verdad? Estos son problemas recomendados, viene tanto ejercicios como problemas, y estos son algunas preguntas recomendadas.